¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de pensamientos sobre una persona específica? Esa figura que aparece en tus sueños, que interrumpe tus momentos de calma y cuya presencia, aunque distante, parece llenar cada rincón de tu mente. Te preguntas, con una mezcla de frustración y anhelo, ¿por qué no puedo sacarlo de mi cabeza? En este video vamos a explorar juntos las razones profundas y complejas detrás de este fenómeno, desentrañando los misterios psicológicos y espirituales que pueden estar operando en tu vida. Te guiaré paso a paso en un proceso de liberación. Aprenderás cómo puedes transformar la obsesión en una herramienta de autoconocimiento, así que si alguna vez te has sentido atrapado en un pensamiento que no puedes dejar ir, quédate hasta el final, porque lo que verás hoy tiene el poder de cambiar tu vida de una manera que quizás no esperabas. El anhelo inconsciente. Una llamada del alma. Desde el punto de vista psicológico, el pensamiento obsesivo sobre alguien puede ser una manifestación de aquello que Carl Gustav Jung llamaba el anhelo del alma hacia la totalidad. Para Jung, la psique humana busca constantemente completarse, unificarse y reconciliar sus opuestos. Cuando alguien despierta en nosotros emociones profundas e irresistibles, es posible que no estemos interactuando únicamente con esa persona como un individuo concreto, sino con lo que ella simboliza en un nivel más profundo e inconsciente. Esa persona puede convertirse en un espejo que refleja nuestras aspiraciones más íntimas, nuestros miedos e incluso las partes de nosotros mismos que han permanecido en la sombra. Jung exploró este fenómeno a través del concepto de la proyección, ese mecanismo inconsciente mediante el cual atribuimos a otros cualidades, tanto positivas como negativas, que no hemos reconocido o aceptado plenamente en nosotros mismos. Quizás esa persona representa para ti una sensación de amor incondicional que nunca has experimentado, una seguridad que anhelas, una pasión que yace dormida o incluso un sentido de pertenencia perdido. Estas características, que no reconoces como tuyas, son transferidas al otro, creando la ilusión de que esa persona tiene el poder de completarte o sanar tus carencias. Pero detrás de esta proyección se encuentra una verdad que puede ser difícil de enfrentar. El pensamiento obsesivo no habla tanto de esa persona como de ti mismo. La obsesión puede ser una señal de que estás desconectado de tu propio centro, de las partes de tu psique que necesitan integración. Como decía Jung, lo que no enfrentamos en nuestro interior lo encontraremos como destino en el exterior. Tus pensamientos constantes no son una casualidad, son una oportunidad para mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad: ¿qué parte de mí mismo estoy buscando en esta persona? Este anhelo inconsciente, aunque incómodo, es una llamada a la transformación. En lugar de enfocarte exclusivamente en esa figura externa, considera cómo puedes encontrar dentro de ti mismo aquello que crees que solo esa persona puede ofrecerte. ¿Qué pasaría si lo que buscas siempre hubiera estado en ti? La herida y el vínculo kármico. En un plano espiritual, esa conexión persistente con alguien que no puedes sacar de tu mente podría tener raíces mucho más profundas de lo que aparenta. Algunas tradiciones espirituales, en consonancia con ciertos elementos del pensamiento junguiano, sugieren que nuestras relaciones no son meramente accidentales. Son parte de un tejido más amplio, un entramado misterioso que trasciende el tiempo, el espacio y nuestra comprensión consciente. El concepto de las relaciones kármicas ofrece una perspectiva reveladora en este sentido. Según esta idea, ciertas personas no entran en nuestra vida únicamente para amarnos, acompañarnos o incluso desafiarnos, sino para cumplir un propósito más profundo: ayudarnos a sanar las heridas que cargamos, ya sea de esta vida o, en términos espirituales, de vidas anteriores. Estas relaciones actúan como espejos de nuestras heridas más sensibles, reflejándonos no solo aquello que debemos sanar, sino también nuestras áreas de crecimiento y transformación personal. Entonces surge la pregunta: ¿y si esa persona que no puedes dejar de pensar está aquí para revelarte una verdad esencial sobre ti mismo?
Las relaciones kármicas suelen estar marcadas por una atracción intensa, casi magnética, y un sentimiento de familiaridad que no puede explicarse fácilmente. Sin embargo, lejos de ser siempre relaciones armónicas, estas conexiones tienden a ser tumultuosas, precisamente porque llegan a tocar las fibras más sensibles de nuestra alma. Es como si removieran los velos que ocultan nuestras heridas más profundas, obligándonos a mirarlas de frente. La obsesión que sientes podría ser un recordatorio de que hay una lección pendiente, algo que necesita equilibrio, resolución o comprensión para que puedas avanzar y liberarte por completo de ese ciclo emocional y espiritual. Desde esta perspectiva, no se trata simplemente de olvidar a esa persona o luchar contra la obsesión, sino de comprender lo que su presencia está intentando enseñarte. Pregúntate, ¿qué herida antigua está reabriendo esta relación? Al explorar las emociones intensas que surgen en estas conexiones, puedes empezar a desentrañar los patrones kármicos que te atan, no para revivirlos eternamente, sino para transformarlos y finalmente liberarte. Porque al final, el propósito último de estos vínculos no es el sufrimiento, sino la sanación. El efecto del arquetipo del amante. En el lenguaje profundo y simbólico de los arquetipos que Jung exploró con tanto detalle, el arquetipo del amante ocupa un lugar central en nuestras vidas psíquicas. Este arquetipo no se limita exclusivamente al ámbito de las relaciones románticas. Representa algo mucho más amplio y esencial, nuestra capacidad innata para conectar profundamente con otros, para entregarnos tanto al éxtasis como al dolor que conlleva la experiencia del amor. En su esencia, el amante nos conecta con el poder transformador de las emociones y con la belleza, pero también con las sombras del apego y la obsesión. Cuando no puedes sacar a alguien de tu mente, es posible que el arquetipo del amante se haya activado en las profundidades de tu inconsciente. Este despertar puede ser tanto una oportunidad para el crecimiento como un desafío peligroso, dependiendo de tu nivel de conciencia sobre su influencia. El amante, con toda su intensidad, puede iluminar lo mejor y lo peor de nosotros. Puede invitarte a explorar las profundidades de tus deseos, pasiones y vulnerabilidades, pero también puede cegarte, haciéndote creer que la respuesta a tu vacío interior reside en esa otra persona. El peligro radica en la ilusión que este arquetipo puede crear. La idea de que el otro es la fuente de tu plenitud, de que sin esa conexión estás incompleto o vacío. Sin embargo, como Jung nos recuerda, todo arquetipo tiene un lado luminoso y un lado sombrío. La energía del amante, cuando es comprendida y equilibrada, puede guiarte hacia un amor más profundo y consciente, uno que no depende exclusivamente de la otra persona, sino que nace de tu conexión contigo mismo. Pero cuando esta energía no es reconocida o se vive de manera inconsciente, puede llevar a la obsesión, al apego insano y a la desconexión de tu propio centro. Este arquetipo, con su inmenso poder, te invita a reflexionar: ¿estoy buscando en esta persona algo que debo encontrar dentro de mí? Reconocer la activación del amante en tu inconsciente es el primer paso para integrar su energía de manera consciente. Porque al final, el propósito de este arquetipo no es atarte a otro, sino revelarte que la capacidad de amar y sentir plenitud ha estado siempre dentro de ti, esperando a ser descubierta. La biología del pensamiento recurrente. No podemos ignorar que detrás del fenómeno de no poder dejar de pensar en alguien también opera un componente profundamente biológico. Nuestro cerebro, esa máquina extraordinaria que regula nuestras emociones y pensamientos, juega un papel crucial en la obsesión. Cuando nos fijamos intensamente en una persona, el cerebro libera una avalancha de dopamina, el neurotransmisor responsable de las sensaciones de placer y recompensa. Este proceso no es casual, está diseñado evolutivamente para reforzar conductas que el cerebro interpreta como beneficiosas para nuestra supervivencia o bienestar.
Sin embargo, la dopamina no solo genera satisfacción, también crea un circuito de recompensa que nos lleva a desear más de aquello que la provoca. En el caso de una obsesión, cada pensamiento sobre esa persona puede convertirse en un pequeño recompensa química, reforzando los patrones neuronales que hacen que sigas pensando en ella. Este mecanismo tiene paralelismos sorprendentes con las adicciones, ya que ambos implican la activación de los mismos centros de recompensa en el cerebro. Es como si tu mente quedara atrapada en un bucle químico, repitiendo una y otra vez las mismas imágenes, recuerdos o fantasías. Pero aquí es donde la biología se encuentra con algo más profundo. La mente no es solo química, sino también significado. Como Jung argumentaba, el cuerpo y la psique no son entidades separadas, sino partes de un sistema integrado. En este sentido, la biología no es un fin en sí misma, sino un reflejo de procesos emocionales y psicológicos más profundos. Si el cerebro actúa como un espejo de tus patrones emocionales, ese pensamiento recurrente podría ser la manifestación de un ciclo emocional no resuelto. Tal vez sea una señal de que hay algo dentro de ti que busca tu atención, algo que necesita ser reconocido, explorado y sanado. Entonces, en lugar de ver esta obsesión como algo puramente físico o químico, es útil preguntarte, ¿qué me está diciendo mi mente a través de este ciclo? La biología puede ser el motor, pero el propósito subyacente de estos pensamientos es guiarte hacia una comprensión más profunda de tus propias necesidades emocionales y espirituales. Este es un recordatorio de que incluso nuestros impulsos más básicos están imbuidos de significado, esperando a que los desentrañemos y los integremos en nuestra totalidad psíquica. ¿Cómo liberarte? De la obsesión a la integración. El primer paso es reconocer la obsesión sin juzgarla. Muchas veces tendemos a rechazar o evitar lo que nos incomoda, pero aceptar que estás obsesionado es el primer paso para liberarte de ello. Al hacerlo, te permites observar sin crítica lo que está sucediendo en tu interior y eso abre la puerta al entendimiento. El siguiente paso es preguntarte qué es lo que realmente buscas en esa persona. ¿Es amor, seguridad, pasión o algo más profundo, algo que sientes que te falta dentro de ti mismo? Esta es la clave para comprender tu obsesión. Al descubrir lo que te atrae, puedes comenzar a identificar las proyecciones que estás haciendo sobre esa persona. Según Jung, lo que proyectamos sobre los demás son aspectos de nosotros mismos que aún no hemos integrado. Entonces, en lugar de ver a esa persona como la fuente de tu vacío, empieza a reconocer que lo que buscas ya reside dentro de ti. Una vez que tomas conciencia de estas proyecciones, el siguiente paso es liberarlas. Dejar de depender de la otra persona para sentirte completo es un acto de empoderamiento. Al hacerlo, te liberas de la necesidad de buscar fuera lo que está dentro de ti. Esta liberación requiere práctica diaria de autocompasión y cuidado personal. Aprende a brindarte lo que buscas en los demás. Date el amor y la atención que mereces. Finalmente, integrar las lecciones de la obsesión es fundamental. Cada pensamiento recurrente sobre esa persona es una oportunidad para aprender más sobre ti mismo. Al hacerlo, no solo te liberas del ciclo obsesivo, sino que te acercas a una versión más plena de ti mismo. Querido lector, no puedes controlar quién aparece en tu mente, pero sí puedes decidir cómo responder a ello. Los pensamientos obsesivos no son enemigos, sino mensajeros. Te invitan a mirar dentro de ti mismo, a sanar tus heridas y a convertirte en la versión más plena de quien realmente eres. Recuerda, aquello que buscas fuera de ti ya habita en tu interior. La próxima vez que esa persona inunde tus pensamientos, no te desesperes. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Y cuando escuches la respuesta, abraza la transformación que te ofrece. Te invito a seguir disfrutando de la filosofía profunda de Carl Jung.